Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por favor, si pudieran confirmarme que tanto el sonido como el vídeo es correcto. Vale, perfecto. Veo aquí ya varias confirmaciones de que tanto el sonido como la imagen es buena. Pues nada, vamos a comenzar este morning meeting del 21 de agosto de 2019, en la que vemos cómo los principales índices, tanto europeos como americanos, están rebotando ligeramente después de una sesión, la de ayer, en la que volvieron a caer ante la falta de catalizadores positivos que hay ahora mismo en el mercado. Como ya sabréis, nos encontramos en un momento de mercado muy convulso en el que hay muchos catalizadores negativos que amenazan al posible crecimiento a nivel global en el corto o medio plazo. El principal catalizador negativo es esa guerra comercial que mantienen ya desde hace más de un año y medio Estados Unidos y China, y en el que no vemos de momento una pronta solución. Vimos que después de la reunión del G20 ambas partes volvieron a mostrar su intención de tratar de negociar un nuevo acuerdo comercial que eliminara todos los aranceles que hay impuestos entre ambas economías, pero desde esa reunión del G20 hace ya cosa de un mes, hemos visto cómo China ha endurecido mucho su postura. Ha endurecido mucho su postura, sorprendiendo quizás a Estados Unidos. Vimos hace como 2 semanas el Banco Central chino optó por depreciar el yuan hasta mínimos de la última década, 7,1 el yuan frente al dólar, para hacer de alguna manera más competitiva su divisa en esta guerra comercial. Luego, este tipo de actuaciones también conllevan sus riesgos, porque al devaluar tanto su moneda han podido sufrir, ¿no?, lo que puede ser una fuga de capitales, de inversores que prefieren tener su capital en una divisa más estable y que no quieren ver cómo se deprecian en este sentido sus inversiones. Ahora mismo tenemos, como recordaba hace escasos minutos, cómo la guerra comercial sigue golpeando a los inversores, porque es el factor que más rápido puede deteriorar la economía norteamericana y la economía china, arrastrando así al resto de economías a nivel global. En Europa ya hemos visto cómo la desaceleración económica se ha cobrado ya desde hace un año y medio y cada vez estamos presentando los peores datos. Este lunes conocíamos el dato de IPC, uno de los principales indicadores del Banco Central Europeo, y bajaba hasta el 1% por primera vez desde finales de 2016. Luego hemos visto cómo tanto PMIs, ¿no?, datos de producción industrial en Europa, están en mínimos desde 2013, datos de confianza de los consumidores, datos de la confianza de los empresarios están en mínimos de 2015, y luego los PIBs. Tenemos a una Alemania a punto de entrar en recesión técnica en el caso de que decreciera durante el próximo trimestre, a una Italia que no crece y a una España y a una Francia que crecen tan solo a un ritmo de un 0,4-0,6%. Además de la guerra comercial, hay otro tipo de factores, ¿no?, políticos, que podrían desestabilizar a los mercados durante las próximas semanas. Tenemos como en Italia parece que todo va dirigido a un nuevo proceso electoral después de que la coalición formada por el Movimiento 5 Estrellas y la Lega haya fracasado, lo que también podría generar, ¿no?, volatilidad, y más cuando Italia se ha negado a cumplir los objetivos con Bruselas durante este año y es la economía europea de las principales potencias que más disparada tiene su prima de riesgo. Luego, en septiembre también podríamos ver cierta volatilidad en Reino Unido, ya que Boris Johnson ha adoptado una postura mucho más agresiva respecto a las negociaciones, y aunque es verdad que el Parlamento británico tendría que eh, aprobar cualquier tipo de acuerdo, parece que está dispuesto a tomar una postura mucho más dura. Y luego, ya más en un segundo plano, pues bueno, tendremos las elecciones, la segunda vuelta en Argentina, que en el caso de que se confirme la victoria peronista podríamos ver nuevas caídas tanto en la divisa como en los bonos, como en la renta variable argentina, y que podría golpear puntualmente a alguna de las empresas españolas con más exposición en dicha economía. Entonces, ante este entorno, ¿qué tenemos? Tenemos ante este entorno que los principales índices mundiales han caído en un periodo de fuerte volatilidad
durante la primera quincena del mes de agosto, que también se ha unido pues la falta de volumen característica de este tipo de meses de verano. A partir de ahora, los inversores, ¿a qué tratan de agarrarse? Bueno, podrían agarrarse a un acuerdo de la guerra comercial, algo que vemos muy complicado durante todo lo que resta de año. Podrían agarrarse a que a poco presiones políticas como la italiana, la británica, la argentina o alguna otra en menor medida puedan ir solucionándose, o podrían agarrarse también a los datos macro. Un cierto repunte pues obviamente podría traer una sensación de alivio a los inversores, algo que también vemos muy poco probable, ya que la tendencia desde hace un año y medio es totalmente descendente y no vemos razones por las que la economía vaya a repuntar por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que ahora mismo están mostrando más atención los inversores? A los bancos centrales, una vez más, ¿no? Hemos visto cómo durante prácticamente la última década los principales bancos centrales mundiales han llegado a un nivel de intervención sin precedentes. Hemos visto a una Reserva Federal bajar los tipos a cero, inyectar 3 programas distintos de estímulo y, bueno, empezó mucho antes que el resto, la economía se dio la vuelta de una manera más rápida y empezó un endurecimiento monetario desde hace ya más de 3 años que ha tenido que frenar con la primera bajada de tipos de la última década este pasado mes de julio para tratar de mitigar los efectos negativos de la guerra comercial. Pero ¿qué pasa en el Banco Central Europeo? Que es una situación muy distinta, ¿no? El Banco Central Europeo empezó con la política de estímulos monetarios mucho más tarde que la Reserva Federal y el problema es que no le ha dado tiempo a endurecer su política monetaria aprovechando, ¿no?, la buena evolución de la economía europea. Y se encuentra ahora en un momento en el que tiene los tipos a cero, acaba de terminar un programa de estímulos hace escasamente 8 meses y en palabras del gobernador del Banco de Finlandia el pasado viernes, se espera nuevas medidas para el mes de septiembre, como dijo él, significativas e impactantes. Aquí ya se están barajando varias medidas que podrían beneficiar mucho a las bolsas en el mes de septiembre e incluso en el último trimestre de año. Se está hablando de bajar los tipos a menos 0,10%, situarlos en terreno negativo por primera vez en la historia y volver a realizar un programa de compra de activos, ¿vale? Ese programa de compra de activos podría incluir por primera vez también la compra de activos de renta variable. ¿Cuál es el problema? Que para el Banco Central Europeo comprar distintos activos, como lo hacía hasta hace poco, como podían ser bonos corporativos y bonos soberanos, necesitaba una serie de reglas, ¿no? No podía comprar más de X% de una emisión, luego no podía comprar bonos de una rentabilidad inferior a X, y entonces se está encontrando con uno en el momento que estamos ahora, en el que el bono a 10 años alemán está en el menos 0,7%, incluso el bono a 10 años español está en terreno negativo, se encuentra con menos activos a los que poder comprar. Entonces, pues se plantea pues ampliar, ¿no?, ese espectro de activos para de alguna manera poder inyectar liquidez a la economía y que pueda provocar un cierto repunte. Esta situación obviamente puede ser buena para los mercados, ¿no? Porque si tú a los mercados los continúas estimulando vía compra de activos, lo que haces es primero mantener la confianza de los inversores y luego pues puedes provocar, ¿no?, subidas en renta variable ya que estás comprando activos. Pero esto puede ser una subida muy artificial, ¿no? Nos parece que hemos llegado a un nivel de intervencionismo que puede ser en el futuro incluso peligroso, porque al final tienes que los países se están financiando a los tipos más bajos de su historia, pero no lo están haciendo por la buena evolución de los mismos, lo están haciendo porque hay un organismo que se dedica a comprar la deuda, esté al precio que esté y en unas cantidades muy grandes, ¿no? Y luego también en renta variable, pues igual, ¿no? Puede que a pesar de que el Banco Central Europeo continúe comprando acciones, frenando así las caídas de los principales índices,
las empresas sigan una tendencia de menores beneficios, menores inversión, se empieza a generar en las economías ese menor beneficio, incluso una entrada en recesión, ese mayor desempleo, una menor inflación y que de alguna manera pues las condiciones económicas empeoren a pesar de que las bolsas se puedan mantener. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la política monetaria a partir del mes de septiembre. Es verdad que podríamos ver subidas después de este tipo de anuncios. Lo que no tenemos tan claro ya es cómo van a poder ser de duraderas estos estímulos en renta variable. Puede que esto conlleve simplemente ciertas subidas en el corto plazo, pero que no puedan mantenerse en el medio plazo, por lo que nos encontramos en un entorno en el que vamos a tener quizás que estar más pendiente de nuestras inversiones, vamos a tener que fijar unos objetivos quizás más cortoplacistas porque, bueno, podemos entrar en un nuevo periodo de mucha más lateralidad y quizás pues empezar a ver cómo los principales índices se mueven en rangos laterales, ¿no? Como hemos visto a principios de año, ¿no? El IBEX 35 vemos que vuelve a recuperar, ¿no? En este sentido, los 8.000 bueno, está en torno a los 8.600 puntos, 8.700 puntos. Lo vemos aquí en la gráfica, se acerca de nuevo a los mínimos marcados a principio de el mes de agosto y muy cerquita, ¿no? De los mínimos en los que empezó este año y los que finalizó el pasado año. Se encuentra en un momento muy delicado. El IBEX 35 por sí mismo es muy complicado que pueda hacerlo mejor que otro tipo de índices. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de que es el índice más bancarizado de toda Europa, ¿no? Donde los bancos ocupan un mayor peso dentro de la ponderación del IBEX 35. ¿Y qué pasa con los bancos? Los bancos van a vivir una situación muy convulsa durante los próximos meses, porque primero hay miedo a una desaceleración económica. Eso lo que hace es reducir las expectativas de crecimiento económico, con lo que el negocio bancario pues, podría sufrir. Y además tenemos nuevos estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo, que eso lo que hace es limitar todavía más los beneficios de la banca, ya que lo que estás haciendo es reducirle una vez más su margen de intereses, haciendo que bueno, pues cada vez tenga más difícil incrementar sus beneficios. El negocio bancario ordinario es muy sencillo, ¿no? Recibe dinero de los inversores a un tipo de interés que les paga y presta ese dinero a otro tipo de clientes a un interés más alto, ¿no? La diferencia entre lo que te da a ti por un depósito y lo que le pide a otro por un crédito es ese margen de intereses y es uno de los principales negocios de la banca. Si cada vez los intereses están más bajos, esos márgenes de intereses cada vez se estrechan más, ¿no? Entonces, pues bueno, los beneficios son mucho menores. Entonces, este IBEX 35 ahora mismo se encuentra en un momento muy delicado porque está negociándose en ese estrecho rango entre los 8.600 puntos, 9.000 puntos. Como comentaba, no vemos razones por las que se pueda desmarcar del resto de índices europeos o globales, entonces va a vivir muy eh, muy condicionado por lo que hagan el resto de índices. Así que en el caso de que se puedan perder esos 8.600 puntos, podríamos ya irnos a un nivel de soporte mucho anterior, en torno a los 8.200 puntos, ¿de acuerdo? Por lo que bueno, vamos a tener mucha precaución con el IBEX 35 por lo que pueda ocurrir durante las próximas semanas. En el caso de que a lo mejor con toda la expectativa del Banco Central Europeo de comprar acciones, podríamos ver una recuperación de los 9.000 puntos para tratar de buscar otra vez ese rango entre los 9.000 y los 9.600 puntos. Pero como ya os digo, va a ser muy complicado, ¿no? A partir de ahora predecir lo que puede hacer el IBEX 35. Lo normal en el caso de que no aparezcan nuevos catalizadores negativos es que recuperara, ¿no? El terreno perdido durante este mes de agosto para situarse en torno a los 9.000 a medida que se acerca la fecha de la reunión del Banco Central Europeo, pero a partir del anuncio del Banco Central Europeo se abre un nuevo escenario, porque primero tendría que impactar, de verdad sorprender a los mercados para que fuera duradera esa reacción y luego tendríamos que ver cómo evoluciona la economía a pesar de todos estos estímulos. El DAX alemán vemos que se encuentra pues en una situación muy similar, ¿no? Si cogemos a lo mejor un gráfico diario para ver un horizonte temporal mucho mayor, vemos un poco lo que ha hecho durante este año, ¿no? Empezó el año muy mal con la fuerte caída que tuvieron los índices durante
finales del año pasado y ha ido poco a poco recuperando niveles hasta marcar esos máximos a principios del mes de julio. Una vez empezada la fuerte volatilidad desatada por el fracaso de las negociaciones comerciales y la actuación del Banco Central chino, le ha pasado lo mismo que al resto de índices, ha caído prácticamente a mínimos, ¿no?, de el pasado mes de febrero. No han sido unos mínimos tan acusados como los del IBEX 35 que los ha llevado a principios de año y está en la misma situación. Alemania se enfrenta a una posible entrada de recesión técnica. Obviamente, las condiciones económicas en Alemania son mucho mejores que en el resto de principales países como Italia, Francia o España, pero bueno, habrá que tener muy en cuenta, igual que en el IBEX 35, cómo reacciona a medida que se acerca la reunión del Banco Central Europeo y bueno, de alguna manera, cómo puede afectar, cuánto puede durar esas nuevas medidas del Banco Central Europeo. Luego, los índices americanos viven una situación muy distinta, ¿no? Los índices americanos vemos que venían de unos máximos históricos, ¿no?, que siguen año a año batiendo, una rentabilidad por encima del 10%, y es verdad que ha tenido una pequeña caída, pero quizá mucho más pequeña proporcionalmente que el resto de índices europeos. La economía norteamericana hay que tener en cuenta que va a otro ritmo, ¿no? Estamos hablando de que en Europa se está creciendo ya prácticamente por debajo del 1%, un desempleo por encima del 10%, una inflación en el 1% mucho más baja de lo que se quiere. Y en Estados Unidos la situación es radicalmente opuesta. Tenemos un crecimiento estabilizado cercano al 3%. Tenemos un desempleo que es prácticamente pleno empleo en el 3,6% y una inflación como la quiere la Reserva Federal en ese entorno del 2%. Las empresas siguen justificando sus altas valoraciones con buenos resultados y de alguna manera, pues el motor de la economía norteamericana sigue funcionando a un ritmo muy alto. ¿Qué pasa? Que bueno, estas disputas comerciales pues podrían traerle una pequeña desaceleración, que es el miedo que se tiene, y por eso la actuación del Banco de la Reserva Federal. Pero, bueno, pues también hemos visto cómo la bolsa ha sufrido ligeramente. De hecho, durante la semana pasada también el mercado de bonos vimos como esa curva de tipos de 2 y 10 años en Estados Unidos se invertía por primera vez en una década, pero tenemos que partir de la base de que la situación es mucho más distinto. Cuando venimos de una rentabilidad de la última década muy por encima del 200%, pues una corrección de un 5, 8, 10% tampoco nos parece tan fuerte como para que pueda provocar ningún tipo de cambio de tendencia, ¿no? Pensamos que tarde o temprano las negociaciones comerciales llegarán a un punto de entendimiento, y mientras se llega a ese punto de entendimiento sin que la macro se haya deteriorado mucho, pues podríamos ver cómo los índices americanos pueden volver a lograr esos máximos históricos, ¿no? No pensamos que los S&P, Dow y Nasdaq nos hayan dado ya la última palabra, los últimos máximos de este ciclo expansivo en el que están viviendo, ¿no? Luego, por repasar otro tipo de activos, vamos a ver qué está haciendo el eurodólar, que también puede tener un fuerte protagonismo durante los próximos meses, ¿no? Hemos visto cómo después de esas especulaciones con las que el Banco Central Europeo podría de alguna manera endurecer su política monetaria, el euro se ha vuelto a apreciar, lo tenemos cotizando en 1,10 prácticamente, en los niveles más bajos de lo que va de año, y cuando podríamos pensar, ¿no?, que a lo mejor podría volver a ese punto de entendimiento entre el 1,15 y 1,20 por la intención de la Reserva Federal de bajar tipos, vemos como ese Banco Central Europeo también ha contraatacado, ¿no? Ha contraatacado para de alguna manera darle más fuerza al dólar y ver cómo se va aproximando a esos niveles de 1,10, incluso vemos cómo podría rebasarlos durante los próximos días. Vamos a ver, ¿no?, qué es lo que más se cree los inversores. Ahora mismo, pues obviamente hay mucha más gente comprando
dólares que comprando euros. Primero porque te dan un tipo de interés más alto, los tipos están entre el 2 y el 2,25%, y luego, bueno, pues también por las expectativas, ¿no? Se está descontando que el Banco Central Europeo va a volver a comprar activos, va a bajar los tipos dando una rentabilidad negativa, menos 0,10%, por lo que ahora mismo el dólar para los inversores sigue siendo mucho más atractivo, ¿no? Durante los últimos días y meses, ¿no? Estamos viendo a Donald Trump cómo está insistiendo en que la Reserva Federal debe actuar para de alguna manera depreciar su divisa, ¿no? Él pretende que se bajen 100 puntos básicos por lo menos de aquí a un año para tratar de competir con China y con Europa, a las que eventualmente las acusa de manipulación de la divisa. Luego también yo creo que es muy importante destacar el oro, cómo se está comportando durante los últimos meses, sobre todo después de esa ruptura de los 1380, en las que una vez ha roto esa línea, pues prácticamente se ha ido a una tendencia que ha llegado a sobrepasar incluso los 1.500 dólares por onza. Hay que tener en cuenta que el oro suele comportarse mejor en este tipo de periodos, en periodos de incertidumbre, recoge muy bien ese nerviosismo de los inversores, pero bueno, tampoco hay que pensar que una vez que se pueda provocar caídas más violentas en el mercado, el oro vaya a recoger todas las subidas. En 2008 cayeron las bolsas un 40% y el oro también acabó negativo, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Sí que es verdad que nosotros seguimos apostando por una tendencia alcista, sobre todo después de romper esos 1.380 dólares por onza, pero bueno, también va a haber que vigilar, ¿no? La volatilidad que pueden tener este tipo de metales preciosos. Y bueno, hasta aquí un poco el repaso, ¿no? El repaso económico, el repaso por la macro, cómo está ahora mismo la coyuntura económica, repasar un poco los principales activos, preguntaros si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis aprovechar para hacer ahora. Así que si me queréis poner algo vía chat, pues podemos ir contestando a todas estas preguntas, ¿de acuerdo? Vale, pues a ver un segundito. Vale, me pregunta aquí uno de vuestros compañeros, ¿cuándo es la próxima reunión del Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, lo podemos mirar aquí un momento en Internet. Aquí suele estar fácil de mirar abajo a la derecha, que te vienen todas las reuniones de los bancos centrales, ¿de acuerdo? Si bajáis aquí un poco a la derecha, te viene aquí cómo están los tipos de cada banco y vemos cómo la FED es el 18 de septiembre, el BCE es el 12 de septiembre, por lo que incluso el BCE podría en cierta medida condicionar lo que pudiera hacer la Reserva Federal una semana más tarde. Así que va a ser muy a principios de septiembre, por lo que estamos viendo ya ciertos movimientos, ¿de acuerdo? Ciertos movimientos en el mercado de el petróleo. Luego, digo, perdón, en el mercado del petróleo, en el mercado de la renta variable, ¿no? Por eso se está descontando tanto estas noticias, porque se esperan unas medidas mucho más fuertes de lo que de alguna manera se podían esperar a principios de verano. Luego me comenta un compañero vuestro, bueno, el DAX y el US 500 a una hora, ¿no? Bueno, sabéis que al final cuanto más acotáis el horizonte temporal, pues bueno, más difícil obviamente es predecir, ¿no? Lo que pueden hacer este tipo de activos, pues lo tenemos, a ver un segundito, a una hora. Bueno, a una hora estamos viendo, ¿no? Ese SP500 que a lo mejor se está moviendo en un rango lateral, ¿no? En el que, bueno, pues podríamos ver aquí estos 2000, ¿no? 18 puntos en los que ha servido 3 veces de soporte y sobre todo pues esta zona de aquí de los 2.946 puntos de resistencia que también ha golpeado otras 3 veces. Ahora se encuentra ligeramente por encima de en la zona por encima, ¿no? De este pequeño rango lateral que ha formado en las últimas horas y podríamos ver, ¿no? Habría que ver un poco la macro del día de hoy, ¿de acuerdo? Para ver si hay algún tipo de evento que pudiera
hacer subir, ¿no?, esta cotización. Tenemos las actas del FMC como referencia más importantes del día, luego también los inventarios de petróleo. Entonces pues veríamos, ¿no?, pero sería trabajar un poco este rango, o en el caso de apostar por esta ruptura del rango, pues tendríamos un stop loss más medioplacista por debajo de este rango que marcó aquí de los 2.821 puntos, y más cortoplacista pues a lo mejor a la mitad del rango, ¿no?, para tratar de impedir, ¿no?, que pueda de alguna manera volver a cotizar en este pequeño rango. Luego también tenemos aquí pues el DAX, ¿no?, a una hora. A ver, el DAX a una hora pues se mueve un poco igual, ¿no? Estamos viendo como ya desde hace bastantes horas, de hecho prácticamente desde aquí mediados de principios del mes de agosto, pues no ha logrado, ¿no?, superar esta zona de aquí, los 11.840 puntos, y sin embargo pues vemos como la zona de 11.259 es la que está actuando de soporte, ¿no? A lo mejor si nos fuéramos más a corto plazo, en el día de hoy estaríamos viendo cómo está acercándose, ¿no?, a máximos de los últimos días. En el caso de querer de alguna manera pues buscar un largo viendo la tendencia de los últimos días y las palabras del BCE, hay que recordar que también a finales de esta semana es Jackson Hole, una de las reuniones donde se reúnen los principales gobernadores de los bancos centrales a nivel mundial, y podría haber algún tipo de palabra, ¿no?, de estímulo. De hecho se esperan declaraciones de Jerome Powell. No lo sabemos, ¿no?, porque al final este tipo de eventos tampoco sirven para desgranar la política monetaria, pero bueno, podría ayudar de alguna manera a los inversores. Pues ahí podríamos buscar a lo mejor un largo y con un stop loss por encima de esta zona que no ha tocado durante los últimos días. Luego, a ver un segundito. Vale, me preguntaban también un poco... a ver. Bueno, posibilidad del DAX, ¿no?, a 11.000, bueno, no lo sé. Yo creo que falta un cero ahí, ¿no?, en esa pregunta. A 11.000, a ver un segundito. A 11.190 entiendo que faltaría ahí un cero. Bueno, sí, hombre, podría ser, ¿no? Pero obviamente pues tendría que volver otra vez la fuerte volatilidad, el temor de los inversores. Yo creo que con estos rumores de actuaciones de los bancos centrales, las bolsas deberían frenar por lo menos esas caídas más violentas, y pensamos que debería hasta por lo menos principios de diciembre, piensa que quedan prácticamente 20 días hasta la reunión del Banco Central Europeo, tratar de cotizar en niveles cercanos a los que están cotizando ahora mismo. Y luego, pues bueno, poco más, ¿no? Me preguntaba también un compañero vuestro sobre el mercado del petróleo, que no lo hemos repasado durante el día de hoy. El petróleo, pues bueno, como comprenderéis, también se mueve mucho en función a la oferta y la demanda, en función a la oferta y la demanda a nivel global de las condiciones económicas. O sea que una desaceleración económica obviamente lo que va a hacer es provocar ciertas dudas sobre el mercado del petróleo. De hecho, lo estuvimos viendo cotizando durante 60-66 dólares por barril durante los últimos meses, y hemos visto cómo ha caído, ¿no?, durante este mes de agosto. Se ha ido recuperando ligeramente hacia ese entorno de los 60 dólares. Por un lado, siguen los recortes de la OPEP y sus socios para tratar de controlar esa oferta, pero por otro lado sigue esa desaceleración económica que de alguna manera también pues podría generar una menor demanda de petróleo. Luego también muy importante sería la fortaleza que está de alguna forma cogiendo el dólar. Hay que tener en cuenta que todas las materias primas cotizan en dólares, y un fortalecimiento del dólar hace a las materias primas comparativamente más baratas, por lo que bueno, veremos en el caso de que se frenen esos rumores de desaceleración económica. Esperamos ver al petróleo cotizar por encima de los 60 dólares. En el caso contrario de que vuelva la fuerte volatilidad, empeoren las condiciones económicas, así como los datos macro, podríamos ver de nuevo caídas hasta el entorno de los 55 dólares. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda sabéis que nos la podéis consultar también vía telefónica en nuestro departamento de análisis. Seguiremos ofreciendo, ¿no?, este tipo de seminarios de visión de mercado para tratar de ayudaros por lo menos a entender en qué situación nos encontramos, qué amenazas
se nos presentan durante las próximas sesiones o meses y cómo podemos de alguna manera pues sacarle algo de partido al mercado, por lo menos teniendo en cuenta todos los eventos que hay durante los próximos días. Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros esta mañana de 21 de agosto de 2019. Desearos un muy buen día y una buena sesión de trading. Un saludo.